tardes a todas y muchas gracias por asistir a esta sesión de seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Es la primera sesión de la línea de feminismos y estudios de género y me hace muy feliz que lo hagamos justamente hoy después de tener toda esta energía del 8 de marzo. Es un gusto para mí presentar a Mae Zúñiga, nuestra ponente del día de hoy, que nos presenta el tema de identidades queer en los videojuegos, representaciones e interacciones en el tercer entorno. Mae es tesista en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y estudió la carrera en Desarrollo y Gestión Interculturales con una preespecialización en ciencia, tecnología y sociedad. Ha participado en distintas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM y la ponencia Performatividad y Representación en el Discurso Audiovisual de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Mar de la Plata. Sus intereses académicos son, entre otros, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la tecnología, la identidad y la representación y los estudios de género. También tenemos como comentarista a la maestra Gabriela Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es un gusto para mí darles la bienvenida a ambas. Les agradecemos mucho que estamos aquí de parte de toda la red y en particular de la línea de estudios de feminismos. Les recordamos que este es un espacio 100% seguro y comenzamos. Bienvenida, Mae, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta siempre participar con cosas con la Remove y me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Voy a presentar, creo que ahorita se me fue y lo puse, voy a estar volteando un poquito. En realidad no es tanto una presentación, pero me gustaría que discutamos al final algunas cosas. Entonces, para mí es importante como lo visual, ¿no? Ver algunos conceptos y tal. Entonces, voy a empezar a compartirles esta parte. Como les dije, en realidad no es demasiado, pero bueno, solamente son quizá en algunos momentos algunas palabras. Y bueno, me gustaría empezar a compartirles esta investigación que se llama Identidad Queer en los videojuegos, representaciones e interacciones en el tercer entorno, justamente comentándoles que es mi investigación de tesis, con la que pretendo tener el título de Desarrollo y Gestión Interculturales. Mi preespecialización, como ya les había comentado, es en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, pues tiene mucho que ver y además me gustan mucho los videojuegos. Primero les voy a comentar algunos conceptos que me parecen importantes para dejar en claro por qué identidades, por qué queer, por qué videojuegos, por qué tercer entorno y tal. Y bueno, ya al final que podamos discutirlo. Voy a empezar comentando que para mí es muy importante tener en cuenta el lugar en donde nos localizamos. En este caso, por ejemplo, justo mi investigación y en este momento nos situamos en el tercer entorno. Este tercer entorno es un término que utiliza Javier Echeverría para definir un espacio que es básicamente artificial y artificial en cuanto intangible, porque artificial puede tener muchas acepciones, sobre todo cuando hablamos de filosofía de la ciencia o filosofía de la tecnología. Entonces, este se va a conformar gracias a innovaciones tecnológicas, las cuales van a incrementar y se van a sofisticar. No va a ser menos importante que dentro de este tercer entorno va a existir la interacción humana. Entonces, puede parecer una definición un poco más larga y muy obvia de lo que para nosotros es ahora el Internet, pero en realidad no solamente es eso. El tercer entorno es un lugar conformado principalmente por 7 tecnologías, pero como Javier Echeverría nos lo dice, se van a incrementar, van a sofisticarse. Entonces, al día de hoy, pues yo creo que es prácticamente imposible saber qué tanto está inmerso en este tercer entorno. Bueno, y como hablaré de los videojuegos, sí es muy importante tener en cuenta el Internet, aunque también me gustaría que tengamos en mente que es solo una de las muchas tecnologías que influyen en el tercer entorno. Lo que me gusta de esta definición de Echeverría es que no solamente abarca un plano intangible homogéneo donde todos somos entes virtuales en igualdad de condiciones, sino que tiene en cuenta que estas tecnologías se van a desarrollar y se van a utilizar dependiendo de varios factores como la ubicación geográfica
y la condición socioeconómica. Entonces, no todas las personas van a tener acceso a las mismas tecnologías al mismo tiempo. Y con eso básicamente nos habla de que este tercer entorno es un resultante del desarrollo tecnocientífico, porque en el desarrollo de la ciencia y la tecnología ya no solamente influyen los científicos y los tecnólogos, sino influye el gobierno, la sociedad, los medios, en fin, ¿no? O sea, es algo que atañe a más allá de solamente como los nichos principales que podríamos creer que están sujetos a la ciencia y a la tecnología. En este mismo sentido, este tercer entorno va a permitir que nos comuniquemos, nos va a permitir crear, interactuar ya sea para ocio, para comercio, para educación, para trabajo. Y bueno, prácticamente en este tercer entorno, nosotros vamos a poder desarrollar nuestra vida en el espacio. Claro que habrá algunas funciones que no vamos a poder realizar en tanto seres biológicos, como el comer o dormir, que por más que repliquemos, no van a ser sustituibles. Entonces, algo que podemos hacer en el tercer entorno, que a mí me gusta mucho, es jugar. Entonces, definiendo el juego, a mí me gusta mucho empezar analizando desde la definición de Johan Huizinga, que es un buen punto de partida. Él nos dice que el juego va a ser una acción libre, ejecutada como sí y sentida como situada fuera de la vida corriente. Pero a pesar de todo puede absorber por completo a la persona jugadora sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga provecho alguno. Se va a ejecutar dentro de un determinado tiempo, dentro de un determinado espacio y se va a desarrollar en orden sometido a las reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Lo que a mí me gusta destacar de esta definición es precisamente todo aquello que no me gusta, que son las palabras que están resaltadas en un rosa un poco más intenso. ¿No? Yo creo que al día de hoy los juegos, y en particular los videojuegos, ya no están solamente inmersos fuera de la vida corriente, sino que forman parte de nuestra cotidianidad. La personalidad, la identidad de las personas, hay un mundo de factores que influyen a la persona cuando juega. De este mismo modo, cuando se convierte en una forma de generar ingresos o sí, de emplearnos, pues ya no solamente hay un interés no material o un interés lúdico o de entretenimiento, sino ya estamos involucrados en otro tipo en otro tipo de intereses. Por otro lado, también una palabra que me suena mucho de este concepto es el término de sometido. Dentro de la conceptualización, esto removería todo el aspecto de resistencia mediante los videojuegos, del juego y de los videojuegos en este caso, que pues se ha presentado. Y enfoco sobre todo una definición de queer a la resistencia y es por eso que esta palabra de sometido me resuena, pero me gusta mucho utilizar este concepto para partir y entonces empezar a discutir aquello que no nos gusta para resignificar las cosas. Bueno, también me gusta mucho acercarme a la definición de juego desde el videojuego. Es importante recalcar que cuando hablamos de videojuegos y estar estos ya en una época tecnocientífica bastante avanzada, en donde ya tenemos una globalización mucho más presente, va a haber algunos términos que vienen del inglés y que se pueden traducir o no. Va a haber algunos que sí vamos a tener en español, otros que ya van a quedarse como anglicismos, no solamente en el español. Y bueno, el debate de qué es un videojuego llega al español con la diferenciación en inglés de un videojuego y un juego electrónico. Básicamente la diferencia entre estos dos va a ser que el juego electrónico, en el juego electrónico podemos usar cualquier componente electrónico, pero lo que lo diferencia de un videojuego es que en este último vamos a tener una ruptura en la pasividad. Va a haber una interacción entre la persona y la máquina. Entonces, cuando obtenemos una respuesta, ya sea visual o auditiva, de esta máquina hacia nosotros, estamos hablando ya de un videojuego. El camino hacia esta discusión ha sido un poco arduo, a pesar de que desde los 80s más o menos, 80s principios de los 90s, se observan esbozos de estudios de videojuego, que son mayormente llamados game studies, por esto que les comentaba de la conceptualización, y es hasta los 2000 cuando una discusión teórica toma una fuerza más presente en países con desarrollos tecnocientíficos más acelerados sobre todo, y en años muy, muy recientes ha llegado a nuestros territorios y eso no específicamente porque se ha tomado desde la filosofía de la tecnología, filosofía de la ciencia, pero es todavía muy ambiguo, no es algo a lo que le hayamos dado todavía un espacio, pues digamos, un poquito más específico.
Entonces es en 2011 que Jesper Juhl nos regala una de las definiciones que en lo personal más me agradan sobre los videojuegos y que más me ayudan a desarrollar mucho más el sentido de cómo es jugar queer. Pero bueno, Jesper Juhl en 2011 nos va a decir que los videojuegos van a hacer dos cosas a la vez. Son reales porque contienen reglas reales con las que los videojugadores o videojugadoras en verdad interactúan y la victoria o la derrota va a ser un evento real. Sin embargo, ganar por derrotar a un dragón no va a ser real, sino ficticio. Y por lo tanto, para jugar videojuegos va a ser necesario interactuar con reglas reales mientras se imagina un mundo ficticio. El juego va a ser entonces un sistema de reglas y también un mundo ficticio. Lo que me gusta de aquí es que, por ejemplo, ya podemos ver que se habla de una interacción con las reglas más allá de un sometimiento. Entonces, esta definición de Huizinga nos decía que estábamos sometidos, aquí ya lo cambiamos por interactuar. Y la realidad a la que se refiere Juhl toma mucha relevancia con lo que nos decía Huizinga, que definía que el juego estaba fuera de la vida corriente. Entonces, cuando ya hablamos de una realidad, cuando ya está nuestro mundo tangible, podemos llevarlo más allá de esos momentos que nos sobran de la vida, esos momentos de ocio de la vida. Y bueno, además toma en cuenta la imaginación, lo cual a mí me parece fundamental para la creación, para el desarrollo de la técnica y para la innovación, que es algo que nos va a ayudar no solamente en los juegos, sino en la vida, digamos, vida corriente, como le decía Huizinga. Entonces, el concepto de interacción dentro de estos videojuegos va a ser muy diverso, porque muchas personas de muchos lugares, de diferentes culturas, van a llegar a encontrarse en el tercer entorno. Y entonces la forma de interactuar va a variar de acuerdo a diferentes experiencias que se tienen en el mundo. Los videojuegos nos van a permitir, ay, perdón, se cambió, ya los spoilé, nos van a permitir dos tipos de interacciones, la interacción humano-máquina y la interacción social. Para Simmel, las relaciones humanas van a considerarse como un intercambio y la sociabilidad va a ser una forma lúdica de asociarnos. Entonces aquí esta definición también me gusta tomarla porque de una manera lúdica nos asociamos y una acción lúdica también va a ser la forma en la que nos desenvolvemos dentro de los videojuegos. Y bueno, en esta acción de sociabilidad y de asociarnos no va a haber otro interés ahí, sino otro interés más que ese mismo, ¿no? De asociarnos, de formar comunidad. Entonces, por medio de esta asociación, vamos a crear vínculos y nuestras relaciones personales van a crecer, así como vamos a encontrar el carácter relacional, que es muy característico, pues, de las sociedades humanas. Pero bueno, no olvidemos también que el juego cumple una función entre los humanos y las máquinas. Como ya les había comentado, un juego electrónico se va a diferenciar del videojuego porque aquí ya entra la interacción. Esta interacción humano-máquina va a ser una acción recíproca que va a mantener una comunicación entre la persona y el dispositivo. Es decir, que van a entablar un diálogo de dar y recibir informaciones. Esto de una forma más sencilla lo podemos entender con dos conceptos, input y output. El input va a ser una forma en la que la persona jugadora se va a sentir dentro de esta performatividad, dentro de este juego. Y el output va a ser la respuesta de forma gráfica que tenemos, gráfica o sonora que tenemos por parte de nuestro dispositivo. Entonces, digamos que el input es la forma en la que nosotros le picamos a las teclas o le picamos a los controles, movemos el mouse, y el output va a ser la forma en la que los juegos responden a esto, la forma en la que se mueve nuestro muñequito si le movemos, o la forma en la que ganamos, o que nos sale una notificación y tal. Entonces, Juhl también nos pone a diferenciar lo real y lo ficticio en esta definición del videojuego. Muchas veces lo ficticio también se puede considerar virtual o nombrar virtual en este contexto. Aquí me gusta retomar a Umberto Eco porque él nos explica lo real y lo virtual como una parte del signo, como constituyentes de un signo. Este signo no va a ser solamente una entidad física, sino también una entidad abstracta. Estas dos partes lo van a componer y va a ser compleja porque va a transmitir el sentido a través de algo perceptible. Entonces, lo real va a ser la parte física o lo inmediatamente perceptible y lo virtual va a ser esta parte abstracta que también Saussure hace alusión a estos términos nombrándolos como significante y significado. De este modo, entonces, la representación dentro de la virtualidad de los videojuegos
Es decir, estos signos van a permitir una apertura más amplia a toda la gama de significados que podrían ser o no ser perceptibles inmediatamente, hablando, por ejemplo, de las identidades que vemos en los videojuegos, las historias, la jugabilidad, y pues un largo, etcétera. Y bueno, también la identidad es un factor que vamos a desarrollar mientras jugamos videojuegos, aunque de pronto no sea inmediatamente perceptible. Para definir lo que es identidad, la verdad es que a mí no me agradan esos significados que son estáticos, son homogéneos, y yo tomo a la identidad como algo que es constituido por dos factores, la identidad colectiva y la identidad personal. La primera, la identidad colectiva, va a ser un conjunto de características que nos van a hacer pertenecientes a un grupo. Vamos a tener propiedades en común con este grupo al que queremos pertenecer o al que de hecho ya pertenecemos. Vamos a compartir creencias, compartir valores, normas, formas de comportamiento y con quienes vamos a aprender y con quienes vamos a compartir. Por otra parte, la identidad personal va a ser la que construimos de forma individual a través de nuestra manera de interpretar nuestra interacción con otros. Por ejemplo, en el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, me gusta mucho que ella retoma a dos autoras, que son Sheila Sandoval y Katie King, que encuentran una forma de definir las agrupaciones sin lo que llama una lógica de apropiación taxonómica. Es decir, sin tener que tener una lista de descripción de cómo debemos ser para pertenecer a ciertos grupos. Entonces va a encontrar la afinidad al tomar conciencia de la diferencia. Siendo conscientes de lo que no somos, entonces, ¿qué somos? O a partir de las desigualdades. Yo veo mucho estas definiciones justo dentro del Manifiesto Cyborg, porque son definiciones sobre la identidad que nos ayudan a tomar conciencia de quiénes somos, de nuestras desigualdades, incluso nuestros privilegios, y entonces resistir desde ese punto, pero sin formar grupos homogéneos o donde todos los individuos tienen que ser iguales, ¿no? Va a haber mucha riqueza dentro de esta diferencia. También me gustan mucho varias características de la definición de identidad narrativa de Paul Ricoeur, porque la función narrativa la vamos a encontrar siempre en los videojuegos a través de las historias que nos cuentan o como nosotros las llegamos a interpretar. No van a ser necesariamente inmediatamente perceptibles, y aquí es donde entra otra vez el signo. No va a ser inmediatamente perceptible lo que nos quieren decir con esa historia, ni tampoco lo que nosotros vamos a interpretar sobre esas historias. Entonces, Ricoeur nos dice que la identidad narrativa va a consistir en conocerse, en interpretarse a uno mismo mediante el relato histórico y el de ficción, porque el sí mismo no se va a conocer de un modo inmediato, sino indirectamente mediante el rodeo de toda clase de signos culturales. Entonces, esta identidad también va a estar construida por lo real y por lo ficticio, por lo que es inmediatamente perceptible y lo que va a ser más bien abstracto. Y también retomando de Ricoeur, lo que va a ser, lo que va a permanecer, lo que no va a cambiar, pero también la identidad tiene otra parte que va a ser, va a moverse, vamos a cambiarlo a lo largo de nuestra vida y de la forma en la que interpretamos las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y bueno, estas identidades es algo que desde los Game Studies o estudios de videojuegos es muy estudiado. Este enfoque, que es relativamente nuevo sobre identidades, si de por sí los Game Studies se han estudiado desde tiempos muy recientes, nos han permitido observar el fenómeno de los videojuegos de una manera más integral para la persona que investiga. O sea que vamos a abarcar ya no solamente el juego o por qué la gente juega tanto tiempo o tal, ¿no? Sino las implicaciones. Vamos a abarcar a quién juega, qué juega, el contexto cultural, social y geográfico en el que juega, las identidades que están implicadas y la interacción tanto con el juego como otras personas dentro de los juegos. Va a ser un estudio más integral de lo que implica realizar esta actividad lúdica. Para hablar un poquito más de esto, me gusta mucho retomar a Bonnie Roberts, que es una profesora que es de la Universidad de California, que es una de las universidades que estudia mucho más sobre Game Studies en Estados Unidos. Y ella comenta que los Game Studies van a ir más allá de entender solamente a los jugadores como estructuras que se basan en reglas, como la ludología, o estudiarlo solamente como en términos de representación, como usualmente se hace
desde la narratología para estudiar a los videojuegos, sino que vamos a hablar de una visión integral. Entonces, esta popularidad que ha tenido ver solamente las identidades como en un círculo pequeño ha abierto otras puertas para que se investiguen, para que se observen los videojuegos desde identidades diversas, desde perspectivas que son poco visibles en la parte superficial de los videojuegos. Entonces, igualmente, Bonnie Rubber define a los Queer Game Studies como una propuesta de imaginar de manera diferente los estudios de los videojuegos, porque nos va a abrir posibilidades para jugar entre las líneas de los juegos, entre las líneas del propósito de los juegos, que además de que estamos pasando mundos, que estamos derrotando a los villanos, vamos a hacer otras cosas mientras jugamos, vamos a aprender otras cosas, vamos a conocernos, vamos a conocer personas. No solamente es el hecho de jugar y de entretenimiento. Pero bueno, a mí me parece también una forma muy bonita de acercarnos como identidades diversas al estudio del videojuego, porque se va a abarcar más allá de la identidad, pues esta solamente va a ser un componente de todo lo demás que nos atañe al momento de jugar. Es decir, que sí, nuestra identidad es importante, es muy importante, pero es solo uno de los factores que influyen en nuestra manera de jugar. Como ya les comentaba, no es solamente vernos como un grupo homogéneo, porque somos queer, porque somos de cualquier tipo de identidad sexogenéricamente diversa, sino que hay mucha más riqueza dentro de nuestra identidad, más allá de la identidad de género, y no solamente encasillarnos en este punto. Pero bueno, el término queer ya lo toqué y es muy puntual también que entendamos cómo es que llega queer al lenguaje de la identidad de género, porque eso nos va a ayudar a saber por qué queer es una palabra pues tan poderosa y a mí me parece tan poderosa dentro de los videojuegos. Va a comenzar queer su trayecto en el lenguaje de diversidad de género como una manera peyorativa de dirigirse a las personas de quienes la identidad de género u orientación sexual no era la normativa. Entonces, esto debido a que la palabra queer va a ser el antónimo de straight, que en inglés va a significar recto, correcto, normativo, y no menos importante, significa heterosexual. Entonces, este término entra a la academia de mano de autoras como Judith Butler, quien nos dice que la orientación sexual y la identidad de género de las personas van a ser el resultado de la construcción social, y por ello no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles. Entonces, juntando esto con definiciones que nos da Bonnie Rubber, que estudia los videojuegos, vamos a poder observar la naturaleza cambiante del lenguaje, porque la palabra queer se ha ido resignificando a través del tiempo. Si bien empezó utilizándose como de una manera peyorativa, a partir de que las personas queer se apropian y lo resignifican y lo portan con orgullo, y entonces el orgullo está dentro de la diversidad, pues esta palabra va a tener un significado distinto. Y justamente este poder dentro de la palabra queer y su carga y que podemos apropiarnos de ella, es que me gusta utilizarlo para definir a todas las identidades y todas las experiencias que no van a estar de acuerdo con las normas que son convencionales sobre el género y sobre la sexualidad. Es decir, todas aquellas que van a resistir a unas normas que son hegemónicas, aceptadas, y que van a dictar o a decir quiénes son los sujetos, les sujetes que van a ser aceptadas, valoradas, heteronormativas u homonormativas. Entonces, lo queer va a ser, dentro de este contexto, un término para las experiencias vividas de sujetos que viven su identidad de género y sexualidad de una forma contrahegemónica, pero también va a ser una forma de reinventar, de resistir y de rehacer el mundo. Una forma de vivir de una manera pues contrahegemónica, y dentro de los videojuegos pues también lo podemos hacer de esta manera. Además me gusta mucho usar queer porque podemos prescindir del acrónimo LGBT, que de repente dentro del imaginario colectivo puede tener algunos imaginarios ya demasiado establecidos y hegemónicos. Entonces, la palabra queer me parece un poco más pertinente cuando hablamos de resaltar el poder y la riqueza de la diferencia. Pero bueno, entonces, si tenemos lo queer en los videojuegos, jugar queer o el queer gaming, que es el concepto que usualmente se utiliza, va a ser una forma de
provocación, un horizonte de posibilidades y además rechazar la idea de la caracterización de las personas jugadoras, que casi siempre son varones, varones heterosexuales blancos, porque también el acceso a la tecnología muchas veces es desigual y que además dentro de estas experiencias también los hace como una colectividad que va a ser siempre de la misma forma, que siempre se va a comportar de la misma forma y que tiene los mismos gustos. Entonces, podemos jugar queer cuando reinventamos las reglas, cuando interpretamos los juegos de diversos modos, cuando desarrollamos nuestra identidad completamente dentro de estos mundos y nos vamos a poder desarrollar no solamente dentro de los videojuegos, sino en sus espacios aledaños, como algunos otros espacios dentro de Internet y estos espacios que nos ayudan a darle continuidad a la comunidad que formamos dentro de los juegos mismos. Ahora, bueno, yo creo que la forma en la que jugamos nos forma y nos transforma. Esto que les comparto es mi investigación de tesis y con esto yo lo que quiero es vislumbrar cómo es que las personas queer nos apropiamos de estos espacios virtuales, sobre todo entender cómo es que este signo que encontramos, todas estas representaciones que encontramos de identidades diversas en el mundo virtual, influyen en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que nos desarrollamos y interpretamos nuestra personalidad, nuestra identidad. Pero bueno, ¿qué es lo que yo veo de queer en los juegos? Dentro de los videojuegos contamos historias, pero también creamos historias. Al ser un espacio que ha sido tradicionalmente masculino y ha sido perpetuado como privilegiado, la diversidad de historias casi nunca tienen apertura. La visibilización, puede ser limitada y estas visiones van a causar que la representación o bien sea sesgada o sea errónea y bueno, así se ayuda a perpetuar estereotipos. Pero, ¿cómo es que una visión queer del mundo va a mejorar el entorno de los videojuegos o en general el entorno virtual? Los videojuegos y lo queer comparte Bonnie Ruber, que comparten un ethos. Este va a ser el anhelo de imaginar formas diferentes de ser y de hacer espacios para la resistencia dentro de las estructuras de poder a través del juego. Entonces, los videojuegos han sido un espacio de aprendizaje, de autodescubrimiento. Vamos a poder aquí moldear nuestra identidad y nuestra personalidad casi siempre de manera más abierta, porque no vamos a tener las trabas, las limitaciones que a veces el mundo físico sí nos pone o nos impone, pues ya porque sí. Por ejemplo, al momento de crear avatars, al momento de crear nuestra historia, podemos imaginar y podemos narrar ser una persona como nos imaginamos o como nos gustaría ser o como en realidad somos, pero en general en el mundo físico a veces es muy complicado serlo. Bueno, y obviamente esto lo vamos a hacer muy diferente a como lo hacemos en los entornos físicos, que como ya les había comentado, pues tenemos muchísimas limitaciones más que cuando estamos jugando. Entonces vamos a encontrar lo queer en los videojuegos, ya sea en las historias que nos cuentan, puede estar ya implícito o explícito, o va a estar implícito en la forma en la que nos están contando la historia, que a lo mejor nosotras podemos interpretarlo de manera diferente, en fin. Bueno, a pesar de que estas identidades o estas narrativas se han tomado un poquito más el espacio, no van a ser tan evidentes. Yo lo que quiero ver con esta investigación y lo que he estado viendo es que, es responder a esta pregunta de cómo es que estas identidades bajo el hiperónimo queer han sido representadas, para quién han sido representadas, por quién, cómo es que esto afecta para bien o para mal la forma en la que nosotres nos describimos a nosotros mismos dentro de los espacios virtuales y en los espacios de influencia que ya les comentaba. De inmediato lo que podemos notar es que a veces los signos que nos presentan dentro de los videojuegos pueden ser bastante polémicos, bastante complicados y podríamos tener otras narrativas si estas identidades toman espacios virtuales, empiezan a pensar desde espacios virtuales y empiezan a crear desde espacios virtuales. Por ejemplo, me gusta mucho hacerlo con dos ejemplos. Ahora que son dos videojuegos que salieron en la misma década, al principio, casi en los años 80, y uno es el personaje de Poison de Final Fight primero, ahora está en Street Fighter, y Tracker de Capering Castro.
Estos dos personajes me gusta contraponerlos porque Poison es una mujer trans que nace de un discurso transfóbico, literalmente porque necesitaban representación femenina en Final Fight, pero no querían hacerlo con una mujer porque ¿cómo un hombre le iba a pegar a una mujer? Entonces, este discurso transfóbico es que no pueden hacer a una mujer, sino a una mujer trans. La historia de Poison ha ido cambiando con el tiempo, pero creo que sí le hace falta todavía especificar las razones por las que una mujer trans está dentro de un juego de pelea, que se cambie la historia, que esa no sea la historia específica y que no todo gire en torno a que Poison es una chica trans. Y por su parte, Tracker de Capering Castro es una persona, una chica que está buscando a su amiga desaparecida y solo mediante el juego nos podemos dar cuenta que Tracker es una chica lesbiana que está buscando a su amiga trans desaparecida. Esto aporta mucha riqueza a la historia y como estamos viendo, el símbolo nos está representando algo que tiene mucho más dentro de él. Solamente la diversidad sexogenérica de estos personajes no es su identidad sexual o de género, sino que es solamente un componente de toda la riqueza de este personaje, que una es detective y que busca a su amiga y tal. Y bueno, el mensaje que quiero como que esté aquí claro es que qué simbolismos tenemos más inmediatamente perceptibles y cómo podemos las personas interpretar estos signos con la información que nos están dando. En otro sentido, las identidades también nos han sido representadas de una forma un poquito más natural últimamente, pero justamente, ¿qué pasa cuando estas identidades o esta diversidad no es ni para morbo, ni para cumplir una cuota, ni para sexualizar personajes, sino para contar una historia, para ir más allá, para profundizar más allá? Lo que sucede es que desatan incomodidad, desatan comentarios inoportunos, desatan fobias, que más bien yo creo que es intolerancia. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Ellie en The Last of Us 2, juego, y ahora creo que también esa escena pasa en la serie, es que Ellie tiene un episodio al final del juego en donde entre la historia se besa con una chica. Este beso de la chica nos hace notar que Ellie se siente atraída por las mujeres, pero eso solamente es una parte de toda la riqueza de personaje que es Ellie. Ellie nos interpreta muchísimas cosas más allá de la identidad diversa, pero es importante mencionarlo, es importante observarlo, simplemente que es incómodo porque no está ahí ni para el morbo ni para sexualizar al personaje. En los besos en mujeres, por ejemplo, empezaron en los videojuegos justamente porque los hombres no podían besar a otros hombres y si mi personaje era mujer, pues ¿cómo iba a besar a un hombre? Entonces, pues se pusieron a besar mujeres con mujeres y esto pues se quedó perpetuado en muchas historias. Esto puede parecer muy teórico, pero en realidad ya conociendo esta forma en la que se une la comunidad, la forma en la que los signos significan para nosotros, la manera en la que podemos repensar, imaginar y a través de la técnica incluso crear nuestros juegos, me parece una forma más pertinente para mi trabajo de tesis. Yo lo que hice fue empezar desde la gente, empezar desde las personas, contarles para mí qué significa este término de queer, cómo lo podemos llevar a los videojuegos. Si ellas estaban de acuerdo, participaban conmigo, me contaban sus experiencias, me contaban sus historias, y entonces solo desde ahí ver qué teoría sí encaja con la vivencia de la gente. Traer primero las experiencias y después hacemos la teoría. Y eso es algo que a mí me gustaría mucho hacer, que me gustaría mucho que quede pues más presente en la academia, que cuando estamos de este lado, lo que tenemos que hacer es más bien escuchar a la gente, escuchar las necesidades, escuchar la vida de las personas y desde ahí crear y nunca llegar e imponer teoría a las personas. Y bueno, esto sería todo por la presentación y me gustaría mucho que tengamos debate sobre esto porque a mí me encantan. Muchas gracias, Mae, por tu presentación. Yo estaba encantada escuchándote. Muchas Creo gracias. que es un tema muy interesante y que a veces creemos que está como muy alejado de lo que hacemos como diariamente.
Ahora damos el turno a Gabriel, que nos va a comentar tu trabajo. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Mae, y por el texto que me mandaste antes. Creo que es muy... La asociación de ideas que haces es muy afortunada, pero aquí irremediablemente, y es el sentido que nos sentemos a trabajar, y me encanta que existan estos espacios, pues me tengo que poner en papel de como de sinodal o como de asesora o algo así, ¿no? Entonces, por fin no tomes a mal ninguna de las preguntas que hago, pero es que en serio despierta la vena así de, ¿pero cómo? Entonces, empiezo por el final. Me encantan tus motivaciones, estoy muy de acuerdo con tu objetivo, pero metodológicamente es algo muy desafiante. O sea, cuando digo que estoy de acuerdo con tu objetivo, que es tal cual lo dijiste, tomar la experiencia de las personas y ver después qué teoría hace sentido, qué teoría le explica o cómo encaja, es algo pues metodológicamente muy desafiante, porque lo que estarías haciendo es un proceso como de inducción de las experiencias particulares y luego ver con qué checa de lo que alguien describió como general. Y eso es difícil de hacer, no imposible, pero hay que saber que es difícil, que es como que estás escogiendo la ruta más difícil para hacer humanidades. Eh, Tiene que ver seguramente con el tipo de tesis que estás haciendo, que pues es muy multidisciplinar. O sea, tomas autores que son filósofos, son de teoría literaria, son incluso historiadores, y creo que tu trabajo tiene una visión muy antropológica. Entonces, yo digo que está bien en sus objetivos, pero metodológicamente, o sea, como asesora, yo lo primero que te diría es sí, pero hay que recortar para que no sea un trabajo que tienda para todos lados y se salga de las manos. Eso es lo central. Entonces, sobre eso que te acabo de comentar, eh, la, la pregunta central que te voy a hacer antes de hacerte algunos comentarios de cosas en las que estoy naturalmente por completo de acuerdo contigo es ¿cuál es, cuál es la pregunta central de tu investigación? Eso es lo que no alcanzo a ver como específicamente. Me puedo imaginar cosas, pero no quiero poner palabras en tu boca, porque sí veo una narrativa integrada y muy bien informada de, bueno, está y este fenómeno y tienen que ver todos uno con el otro, pero sí me queda la duda como, bueno, qué es lo que quieres demostrar? Porque si la tesis es como, ¿existen representaciones queer en los videojuegos? Pues sí, ya se evidenció. Existen representaciones queer en los videojuegos y eso influye en la forma en la que las personas que juegan constituyen sus relaciones o sus identidades. Pues sí, también. Entonces es como iría a una que me gusta todavía más, que creo que no sé si es lo que estás pensando, por eso te digo que no quiero poner palabras en tu boca, pero que me gusta muchísimo y no sé si eres consciente de esta, que es la, la forma en la que... esta es una tesis pedagógica, por eso te decía que es demasiado multidisciplinaria tu tesis. Es algo así como la forma en la que jugamos nos forma y nos transforma. Y esto no sucede solamente en los videojuegos, pero sería un caso específico. Entonces parece muy afortunada como problema de tesis, pero, pero poco desarrollado al menos hasta este punto. Entonces, antes de avanzar con las cosas que sí me gustan, no sé si es el formato correcto, sí me gustaría escuchar lo que tienes que decir, Mai, si tienes una pregunta específica de qué es lo que quieres demostrar con este trabajo. Sí, por supuesto. De hecho, me tomo mucho de atrevimientos en este tema justamente porque es muy poco estudiado desde Latinoamérica y sobre todo en México es menos. Entonces somos muy pocas personas echándole a este tema y precisamente también es lo que me decía mi asesora, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Lo cerramos a esta pregunta, que mi pregunta central de la tesis, que la estuve buscando, es ¿de qué manera la representación de identidades queer influye en la interacción de estas personas dentro de los videojuegos? Entonces, esa es la pregunta central que nos desata un montón de cosas que he podido organizar aquí.
traje como un esbozo un poquito más general y se ve un poquito más desorganizado, porque pues obviamente no lo voy a hacer como en un formato de cómo estoy redactando la tesis, pero como para mostrar las cosas como digamos más importantes, más visibles. Entonces es por eso que me tomo más atrevimientos, en principio porque estamos construyendo entre todas una teoría queer en los videojuegos desde Latinoamérica y desde México, y nos tomamos mucha inspiración, y digo la inspiración y ver con qué teorías encajan, porque tenemos muchas experiencias, por ejemplo, de Europa, en específico de España, que está bien fuerte con los Game Studies, y con Estados Unidos, que también está fuertísimo en los Game Studies, pero no tenemos algo desde Latinoamérica. Por ejemplo, Argentina y México son quienes más le están, que están platicando, que están hablando, que justamente una de las ponencias que vimos eh, cuando me presentaron es una que hicimos en conjunto con una universidad de Argentina, y pues sí, digamos que es un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto, no es algo que yo haga solamente con la gente. Creo que sí es un crédito que podemos ver entre las tantas personas que estamos tratando de traer estos temas. Ok, padrísimo, me encanta. Entonces, sí, sí da mucho más contexto y me da mucho gusto escuchar eso. Eh, a ver, si vamos pensando en cómo lo vas a poner cuando esto lo registres en TesiUNAM y todas estas cosas, está muy padre porque entonces tu área es gestión multicultural y desarrollo y gestión multicultural, y una de las subetiquetas es Game Studies, y lo que tú estás diciendo es pues medio que la estamos inaugurando, ¿no? Al menos en esta región del mundo, y eso está súper bien. Eh, mm, ok, entonces, si entendí bien, entonces es, a ver si me la puedes repetir puntualmente porque no la memoricé, era ¿de qué forma afectan o cómo influye la representación queer en los videojuegos para la información de la identificación de las personas, o cuál es el orden correcto? Va sobre la interacción. El orden es de qué manera la Ujú. representación de las identidades queer dentro de los videojuegos influye en la interacción de las mismas en estos espacios y sus espacios de influencia. Ok, ya. Y tu tesis es que influye porque, según todo lo que nos platicaste, pues de pronto es un espacio que antes no existía, que permite cosas que antes, que en la materialidad es más difícil hacer, que, que además históricamente, me encantó tu ejemplo de Poison, Poison y Roxy, olvidada, este, que son personajes que, pues sí, como bien dices, las personas que hemos estado al pendiente de su historia la hemos visto cambiar el canon, adaptándose al tiempo, y tiene que ver, que creo que sería poco debatible, aunque va a ser muy interesante que también en la última parte de tu presentación, como lo muestras, cuando no presentas a la diversidad como motivo de estigma o de burla, lo que causa es mucho odio en respuesta. Ves el absoluto desprecio bueno, no absoluto, pero sí el amplio desprecio digamos, del público mainstream respecto a Ellie en The Last of Us que ponías en la diapositiva, ya sea en el videojuego o en la serie. Es como que está muy claro que no importa qué es lo que hagan con el personaje, mientras no sea estereotípico les va a parecer mal. Mientras se trate de alguien serio, que puede ser un personaje con desarrollo y demás, pues va a ser tema de molestia. Y pasa lo mismo seguramente con Poison y con Roxy y con más gente. Y y no solamente eso, tienes casos anteriores en otros sectores de la población que pueden considerarse eminentemente minorías, donde los testimonios, que es un trabajo pues medio sociológico o antropológico, son ver representación de mi etnicidad o de mi grupo identitario en un momento en el que no existía, fue relevante. El caso que naturalmente me parece análogo o contiguo al de Final Fight que presentas es justo el de Streets of Rage. Si recuerdas, o si, bueno, no creo que lo recuerdas porque no creo que hayas nacido, pero cuando cuando apareció Streets of Rage, justo como contraparte o como competencia a Final Fight, si estoy en lo correcto, eh,
representan por primera vez en videojuegos a protagónicos con, que son gente de color, que son afroamericanos, que son negros. Y esto a un sector de la población desde siempre le parece inclusión forzada, le parece innecesario, le parece chocante, y a otro le parece formidable, le parece una genialidad. Pero incluso existe la lectura, otra vez sociológica, que te dice esa representación y ese momento en el que se presentaron estas, que nació esta franquicia, coincidió con motines en distintos lugares de los Estados Unidos. Y entonces es como muy fuerte el vínculo, como que lo que estás presentando, y esta es otra cosa de lo que me gustaría que hablaras, y es a lo que viene toda mi intervención, es, parece que hay una analogía muy fuerte entre los estudios literarios, y no me parece accidental que empieces con Huizinga y después con Eco, entre los estudios de lo que está pasando en la literatura y cómo se trata de un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Lo que tú estás haciendo es entonces recoger una narrativa de los videojuegos como una representación, como un espacio de representación de lo que no ha sido representado antes, que es puesto a disposición de un público amplio. Ha cambiado muchísimo la percepción del tema de los videojuegos porque, bueno, si pensamos en el tiempo en el que surgieron, en los 80s, que empezaron a ser un mercado, pues sí, emergente, pero relevante, las cosas han cambiado muchísimo. Ha desplazado como industria a la producción en cinematografía y televisión. Entonces, las narrativas de los videojuegos son interesantes y son relevantes, pues tristemente el criterio, si lo consideramos como económicamente, pues es indiscutible. Así que sí, que yo creo que es algo que se sostiene, pero me gustaría escuchar cómo, cómo piensas que, y esto es algo que también vas a tener que superacotar, cómo piensas que guarda un paralelismo entonces el estudio de las narrativas en los game studies con respecto al estudio de las narrativas en la literatura, por decir que es la forma más universal de las artes, al menos en lo que a estudios de estética ha concernido. ¿Qué piensas de eso? Sí, creo que justo también es de lo que, de las partes que me llaman más la atención de lo que define Bonnie Rubber como Game Studies, que no solamente van a hacer estudiar a los videojuegos y ya, sino todo lo que sucede afuera en otras disciplinas y que a su vez va a ser parte después de los videojuegos. Todo esto que sucede en el mundo, pues lo vemos reflejado en las historias que cuentan en los videojuegos, no como un reemplazo. Yo siento que no es como un reemplazo ni de la producción cinematográfica, ni de la producción literaria y tal, sino un complemento. Veo que se complementan de muchas maneras, sobre todo ahora que es tan redituable para las empresas continuar sus historias a través de juegos o incluso cambiarlas o incluso darles otro sentido. La cooperación entre las franquicias y ya no solamente son, por ejemplo, franquicias que podemos ver que un anime se conjunta con un videojuego, pero ese anime también tiene un manga y entonces podemos cambiar la historia y entonces un libro es adaptado a un videojuego y entonces también de un videojuego salen libros y salen novelas y novelas gráficas y tal. No creo que sea más bien como reemplazarlos, sino también hacerlos un conjunto, hacerlos estar todos en la misma sintonía. Un poco complicado, pero creo que mientras más estamos dentro del mundo de los videojuegos lo podemos entender de esta manera. Si jugamos y después nos encontramos un libro, vemos la continuidad de ciertas cosas. Y bueno, eso es lo que me gusta mucho. Incluso también hay personas que pueden no ser jugadoras, pero van a entrar en el mundo de los videojuegos porque se está narrando o se están contando historias que podrían darle sentido a algo que yo soy muy fan, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Hogwarts Legacy es que vi que mucha gente que es fan de Harry Potter y que ha leído los libros y que ha visto las películas y que nunca había tocado un control o un teclado en su vida, fue a comprarse una consola o vio si su computadora podía correr el juego para darle continuidad a esta historia también en la literatura. Me gusta verlos como un espacio en el que podemos continuar estas historias. Ok, sí, sí, muy de acuerdo. Eh, sí, es que el tema cuando piensas en los videojuegos como industria es que normalmente no es una industria aislada.
que suele tener como que otras satélites o periféricos para el mismo medio o el mismo contenido. Entonces, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Ok, pero entonces, ¿por qué especialmente? Esta es una de las preguntas chocantes, ¿no? Porque es como, ay, pues es mi tesis, ¿no? Yo lo hago de lo que yo quiero, pero siempre es necesario justificarla. ¿Por qué es un tema de especial atención el de los videojuegos respecto a la posibilidad de presentar performatividades? Esto ya lo esbozaste de alguna forma, que es como, bueno, de pronto tiene facilidades que otros entornos no, pero justo a eso vendría una de mis primeras preguntas, es como si nos puedes especificar este tercer entorno, qué virtudes tiene para una persona queer que no ofrezcan los otros dos. Me parece que eso lo has contestado parcialmente, pero me gustaría que lo hicieras explícito. Sí, claro. Bueno, escogí el tercer entorno y justamente pues como concepto creo que ya expliqué al principio por qué tercer entorno es lo que más me parece pertinente y empieza como una motivación personal principalmente y no solamente personal individual, sino de manera colectiva. En el momento en el que empiezo yo a jugar en línea, porque yo tenía mucho miedo, siempre soy leída como mujer, siempre mi voz es percibida como una voz femenina, mi expresión de género es una expresión femenina, entonces al momento de estar en la virtualidad, siempre soy representada como una mujer. Entonces, en el momento en el que empiezo a interactuar con más gente y me doy cuenta que esa gente puede sonar como algo muy diferente o algo, solo una pequeña parte de toda su identidad, y entonces empezamos a compartir experiencias y entonces empezamos a ver que siempre nos hemos sentido más a gusto dentro de estos espacios y platicando, por ejemplo, cómo hacer un avatar que pueda verse femenino, pero entonces tenga otro pronombre y que la inteligencia artificial del juego lo acepte, porque eso me hace sentir también. ¿Por qué esa manera en la que ahora puedo vestirme de ciertas formas me hace sentir bien? Y que la comunidad que juega no es una comunidad pequeña. También personalmente no me había dado cuenta, yo no jugaba en línea, tenía mucho miedo de muchas cosas y cuando lo empecé a ver y a jugar, hay mucha gente que juega con miedo y que juega en sectores pequeños. Y a pesar de eso, y a pesar de que tratamos de cambiar las cosas, hay muchos espacios seguros en donde podemos existir y coexistir y compartir estas experiencias, pero no siempre tiene que ser así. Estos espacios de influencia de los videojuegos son principalmente por los que se tienen problemas, ¿no? Porque ahí estamos expuestes ante otras personas que pueden pensar distinto, pero no solamente es el pensar distinto, sino el ser agresivos con el pensamiento, ser groseros, ser despectivos y transmitir discursos de odio. Entonces, si la comunidad no es una comunidad pequeña y al no ser una comunidad pequeña no es poca la cantidad de personas queer, de personas con identidades sexogenéricamente diversas que juegan, pues entonces no tendríamos ni que tener miedo ni que estar no recluides, pero sí sesgades en ciertos círculos en donde nos vamos a sentir bien. Pues algo importante es ver cómo afectan, de qué manera y por qué afectan las representaciones, los signos que vemos en la pantalla a nuestras identidades y cómo en la forma en la que las vivimos, en la forma en la que las experimentamos y las contamos, nos va a ayudar a ser libres, a liberarnos de esta carga de estar jugando siempre en un solo círculo social, de estar solamente compartiendo nuestras experiencias de juego en un círculo y hacerlo de una manera más amplia. Ok, de acuerdo. No sé si se me está acabando el tiempo de intervención o todavía puedo seguir interrogando. Este, Ya tienes 3 minutos. ok, entonces ya voy cerrando. Nada más, entonces dos cositas. Bueno, la primera, si te lo puedo regresar, esta no es pregunta, te voy a dar una lectura que tal vez no te digo, son dos cosas que veo en tu tesis que no necesariamente son las que estás pensando, pero que se me hacen conceptualmente no, teóricamente muy fuertes, que es de fondo, me parece que hay una idea de la ludicidad como medio de formación y sería difícilmente debatible como perspectiva pedagógica, lo quiero decir. O sea, lo que estás diciendo es los agentes se forman a través del juego y eso es una tesis muy general de pedagogía, pues, o sea, no es nada más los videojuegos, sino es el juego en general, es como aprendemos muchas cosas. Esa es una parte. Y la otra, sí mencionas a Riquer en una parte, yo tengo problemas con Riquer, que es que
Yo creo que hay cosas muy claras que retoma de otros autores y hace confusas. Entonces, así lo debatible, ¿verdad? Pero bueno, mi punto es justo el asunto que estás trabajando, e incluso si estoy en lo correcto, también haces mención a Saussure y también estaría vinculado más bien con Roland Barthes en la teoría del juicio, del juicio del signo, que es el signo no es nada más físico, no puede ser nada más físico y lo que estamos significando en la ludicidad pues puede encontrar muy distintos medios. Y ahora sencillamente tenemos uno mucho más sofisticado. Entonces, siguiendo esa misma línea, me parece que hay un juego, más bien una lectura que guarda un isomorfismo que es siempre análoga entre la mímesis, la matesis y la semiosis que presentamos en el en este caso en el videojuego. Mímesis de quién, en este caso de nosotros. La matesis en qué medio, en el VTuber que tengo puesto, por ejemplo. Y la semiosis es cómo me leen las personas con las que estoy interactuando. Entonces ahí creo que hay mucho de fondo que no necesariamente es lo que estás pensando, no necesariamente es lo que estás viendo, o tal vez sí, pero bueno, no quería dejar de decírtelo. Mi última pregunta nada más ya es, nos has hablado de cosas que son ciertas y que son emocionantes y que fueron emocionantes, han sido emocionantes y buenas a través de muchos años, pero hay una parte que ya se esbozaba que es como, pues la parte oscura, ¿no? Como cómo esto incentiva el espacio para el discurso de violencia, por una parte, que ya lo tocaste, y la otra, cómo afecta la vida de la persona que se está proyectando ahí en el videojuego. Es decir, de qué manera, qué riesgo hay para la conformación de su identidad pues cuando deja de pronto la seguridad de, de la virtualidad, por una parte. Por otra, que también tratándose de un medio especialmente dirigido por empresas, pues hay intereses económicos que normalmente están muy orientados a generar adicción o dependencia. Ya estamos hablando de videojuego o sencillamente incluso de apps que juegan con desde ser tu inteligencia artificial que sea tu amiga o incluso tu pareja. Y lo hemos visto suceder. Entonces, esas son las últimas. Esa es la última pregunta. ¿Cuál es la parte oscura que observas y qué tanto puede preocuparte o qué tanto lo explorarías en tu investigación? Y ya, me parece genial todo. Yo creo que hay mucho que recortar, pero me parece también que lo tienes mucho más claro de lo que me pareció primero y te felicito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Gabriel. Y pues en principio creo que hay muchas partes oscuras, quizá muchas más de las que vemos en la superficie, ya cuando empezamos a platicar con las personas, a ver qué les preocupa, qué hay más allá de esta vida virtual, porque la vida virtual puede ser magnífica y puede ser bonita. Y, por ejemplo, personalmente también ser una persona virtual, o sea, estar como en los juegos detrás de las pantallas, me es mucho más cómodo que estar frente a las personas. Entonces, eso también es algo que he visto, que no solamente me pasa a mí, le pasa a mucha gente que ve como los juegos como, o solamente la virtualidad, de estar detrás de la pantalla, en foros, lo que sea, como algo más cómodo, una forma más cómoda de vivir. Pero sí puede ser mucho más complicado acostumbrarnos a esto y entonces salir y tratar de hacer estas cosas en el mundo físico, si de por sí es a veces complicado reflejar en términos identitarios nuestra identidad en una forma física, al momento de hacerlo como lo queremos hacer en Internet, pues nos vemos enfrentados al bullying, a discriminación y a que no estamos con este círculo seguro que comentaba antes, ¿no? No estamos con este círculo de personas que nos van a aceptar o que simplemente no nos ven y entonces eso es algo que también atenúa los comentarios que podrían hacer hacia nuestra persona. En ese sentido, las adicciones también, yo soy firmemente creyente y apoyo que los videojuegos deben tener la clasificación, que debemos respetar la clasificación de los videojuegos, que debemos respetar las recomendaciones de tiempo de juego porque existen y porque los desarrolladores las hacen y que muchas veces no nos importan, ¿no? También me ha pasado, pero es algo que debemos medir y que también debemos ver qué tanto se ha convertido eh, en nuestra vida cotidiana, esta forma de existir virtualmente. Puede haber un peligro de disociar nuestra realidad física por estar totalmente dentro de la realidad que la virtualidad nos ofrece. Eso también me parece algo muy, muy complicado de, de entender incluso, porque si bien hay gente un poco más propensa a estas cosas, ya sea por problemas que esté pasando en la vida y tal, pues como yo no lo siento y como no he tenido experiencias cercanas, me es muy difícil saber cómo sería
esto de dejar de lado tu vida totalmente, tu vida física, tu vida corporal, por una vida virtual. Pero es algo que sucede muy a menudo. Y también esta parte, justo dentro de los videojuegos, en que al momento de salir de estos espacios seguros, es un golpe de realidad también bastante agresivo enfrentarte a que si siempre juegas, no sé, si eres mujer, si eres una persona, me ha pasado mucho con chicos que modulan su voz para sonar más aguda, que en el momento en el que te enfrentas a jugar con hombres heterosexuales que no son tolerantes a esto, empiezan a hacer comentarios muy malos sobre tu forma de hablar, incluso sobre la forma en la que luces cuando nunca te han visto. Entonces, creo que es algo muy complicado, algo muy complejo que me gustaría ver, pero quizá para otra tesis, porque esto ya se fue muy lejos. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Mae, abrimos el micrófono, bueno, más bien, abrimos el espacio de la sesión para las preguntas. Definitivamente la charla de Mae nos da para mucho, pero es momento de darle paso a las preguntas. Pregunto si en esta sala de Zoom alguna de las compañeras tiene alguna pregunta. En el canal de YouTube tenemos una. Si desea participar o preguntar algo, pueden levantar la mano para que les podamos ceder el micrófono. Bueno, en lo que llegan las preguntas de este lado, y por aquí en el chat en vivo de YouTube tenemos una pregunta para Mae que dice, ¿la presencia y visibilidad de identidades queer en los videojuegos serviría para deconstruir cánones sociales en cuanto a las llamadas nuevas identidades en un sentido derridiano? Ok, gracias por la pregunta. En realidad yo creo que sí. No he leído mucho a Derrida sobre pero sé que va sobre la deconstrucción de las identidades y justamente sí, es este punto en el que no queremos que las identidades sean taxonomizadas, que tengamos una lista sobre cómo debemos ser, eh, ni enfrascar la identidad solamente a ciertas características. Me gusta más pensarlo como una identidad fluida y es lo que hemos visto también dentro de los estudios de videojuegos. Como tenemos tanta apertura, como tenemos tantas opciones, como tenemos tanta facultad para representarnos, esta apertura a nuevas opciones nos da posibilidad de hacer algo, de pensar algo que a lo mejor por nosotros mismos o en la vida corriente, en la vida física no hubiéramos hecho. Y eso es lo que tengo por comentar. Muchas gracias por tu respuesta, Mae. Por aquí tenemos en el chat a Gabriela Orozco, que te felicita, dice felicidades, Mae, muy interesante. También agradece a Gabriel y les agradece a ambas. Y nosotras te agradecemos a ti, Gaby, por acompañarnos en la sesión. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? ¿Algo que desees agregar, Mae? ¿Algo que desee agregar Gabriel? ¿Algo que deseen agregar en conjunto? Pues salvo comentarios que pueda tener Gabriel, a mí me gustaría agradecerles mucho, recomendarles que jueguen lo que sea. Nos ayuda para desestresarnos, para descubrirnos y bueno, muchas gracias por el espacio. No, creo que no tengo algo que agregar, solamente sería tal vez abundar en lo mismo. Me parece que lo respondiste muy correctamente. También me parece que tu exposición y ahora que tuvimos esta interacción, veo que
que sí, que tu trabajo es mucho más acotado y está mucho más, como decimos coloquialmente, más amarrado, como con más integración de lo que me pareció primero. Entonces, con eso te felicito y pues ojalá podamos ver cómo lo desarrollas. Por otra parte, probablemente, eh, bueno, esto lo puedo decir como, pues sí, como gamer de hace muchos años, como persona a la que le gustan los videojuegos, eh, que es algo, otra vez, porque te interesan los testimonios, entonces te lo puedo decir. Este, la posibilidad de representar tu expresión de género de una forma que normalmente no puedes, porque existe un medio que te lo habilita, es algo que debe seguir siendo igualmente valioso e increíble en la actualidad de lo que lo era en los ochentas, que fue cuando yo crecí. Entonces, pensar, por ejemplo, que puedes escoger presentarte con una, pues sí, con eso, con una expresión de género que refleja mejor lo que tú quieres, es invaluable. Y tal vez la parte que no creo que estés soslayando en absoluto, que es cómo esto se refleja ya no solamente en este tercer, digamos, entorno, sino cómo regresa a tu materialidad, es algo que pues seguramente tiene digamos, sus bemoles en muchos casos, pero también tiene que ver con alguna materialidad, pues, innegable. Entonces, creo que me va a gustar mucho ver cómo termina tu trabajo y conocer a qué conclusiones llegas al respecto. Y pues, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Gabriel. Y tenemos otro comentario aquí en la sala de chat de Verónica González, donde nos dice, muchas gracias por tu exposición, Mae. No conocía nada respecto a ese tema y me pareció que hay muchos ejes interesantes que puedes abordar para contribuir a la discusión. Mm, Si deseas agregar algo sobre los ejes, pero también estaría súper. Damos la palabra a Ana Lilian, que quiere hacer un comentario, que anda por aquí. Lilian, Ok, gracias. Si se pone chafa mi cámara, le apago, pero bueno, muchísimas gracias a ambas. Creo que ha sido una sesión muy especial por la novedad del tema para muchos, ¿no? Quienes ya son gamers de abolengo, pues como que se sienten en su medio, pero los que estamos un poco fuera de eso, sí es muy interesante asomarnos a todas las aristas y todas las implicaciones que tiene esta actividad, ¿no? El tercer entorno y todo esto que Mae nos ha presentado, pero particularmente quiero señalar que me encantó la manera como ustedes dos pudieron entablar esta sesión en donde Gabriel empieza diciendo, me tengo que portar como, ¿no? Como más crítico, más. Yo creo que estuvo maravilloso porque justamente una de las ideas principales del seminario es que nos acompañemos en este crecimiento, en este camino de lo que es la investigación filosófica, la elaboración de una tesis, como es el caso ahora de Mae. Y entonces creo que estuvo sensacional, Gabriel, tus preguntas, cómo fueron dándonos a todos también efectivamente más luz sobre los planteamientos de Mae. Y además me encanta cómo al final dices que tuviste una idea mucho más clara de lo que ella quiere plantear y que de pronto en un texto breve se nos va, ¿no? Y decimos, ¿estará pensando en esto? ¿Ya habrá considerado esto? Entonces, creo que fue muy acertada tu participación, Gabriel, porque nos ayudaste a mirar todo lo que hay en el trabajo de Mae. Y bueno, es un tema muy interesante. Muchas felicidades, Mae. Muchísimas gracias, Gabriel, porque yo creo que tu intervención fue acertadísima. Un abrazo. muchas gracias también a ti, Lilian, por participar y por ser parte de la línea de feminismos y estudios de género. Y si ya no tenemos
a alguien más que desee participar o comentar algo con la participación de Lilian. Cerramos esta sesión muy interesante y entretenida. Yo no juego, para mí fue algo muy interesante de escuchar porque no es como un mundo al que esté acostumbrada. Cerramos la sesión, les recordamos que todo el mes de marzo tendremos la línea de estudios de género. Las sesiones del seminario permanente serán de la línea de feminismos y estudios de género. La próxima semana tendremos también sesión a la misma hora con Valeria, que nos presenta con Valeria Zona, con la ponencia Semen Femenino y Parto Masculino en la Filosofía de Platón, a cargo de Valeria Zona, y como comentarista tenemos a María Elena García Peláez Cruz. Muchas gracias a todas y nos vemos la próxima semana también por aquí. Un abrazo. Gracias. Gracias.